El caso de Marco Antonio, un menor de 17 años que pasó 5 días desaparecido después de ser golpeado y detenido por la policía capitalina, indignó a la sociedad. El estudiante fue encontrado a 40 kilómetros del lugar donde se le vio por última vez, claramente aturdido y con signos de tortura. Al analizar los hechos, se descubrieron al menos 8 omisiones graves, tanto de los elementos que se lo llevaron como de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública. No se siguieron los protocolos para una detención y en el proceso se atropellaron sus derechos, provocando graves daños en la salud del menor. Lo peor es que con todo y eso, Marco Antonio, entre comillas, tuvo suerte, ya que el suyo es solo uno de tantos casos en que los excesos y las malas prácticas de las fuerzas de seguridad terminan en tragedia. La mejor forma de defenderte es conociendo tus derechos y los límites que una autoridad nunca debería propasar. En este video te explico cómo debe ser el proceso de detención con base en el protocolo de actuación policial. El principal deber de un policía es velar por los ciudadanos garantizando que se cumpla la ley. ¿Cómo? Arrestando a quienes la infringen. Solo puedes ser detenido en 4 casos. Si te encuentran, como dice el dicho, con las manos en la masa cometiendo un delito en flagrancia, si alguien te denuncia justo después de haberlo cometido, si te encuentran pruebas de que lo cometiste como un objeto robado o un arma, y si hay una orden emitida por un juez. Es decir, que la simple sospecha no es un motivo válido para detenerte. Si lo hacen, sería una detención arbitraria y los policías ya estarían cometiendo una falta. Además, siempre y cuando cooperes, no te deben de tratar con violencia. Si una persona se resiste al momento de la detención, la policía puede someterla por medio de la fuerza, pero ojo, con límites. Recuerda, los principios que rigen el uso de la fuerza son la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Solo se puede recurrir a ella si fallan los intentos de negociación o si se está poniendo en riesgo a otras personas. Y muy importante, la violencia debe de ser proporcional y oportuna. Las armas blancas solo se deben de utilizar cuando la resistencia es violenta y la única justificación para recurrir a las armas de fuego es si hay una amenaza inminente a la vida de los elementos o a la de un tercero. Una vez que se concreta la detención, la violencia debe parar. Bajo ninguna circunstancia los policías pueden usar la fuerza como castigo, ni mucho menos violar tus derechos humanos tocándote o golpeándote con brutalidad, porque entonces ya no es uso legítimo de la fuerza, es tortura. Inmediatamente después de la detención, se te debe de trasladar a un juzgado, donde se registrarán tus datos, se presentarán las pruebas del delito y se dará inicio a un proceso judicial donde se decidirá si se aplica una sanción. Pase lo que pase, debes de saber que mientras el juez no dicte sentencia de culpabilidad, se te considera inocente. Mientras permanezcas bajo arresto, es deber de los policías velar por tu integridad, es decir, no deben torturarte para que confieses ni permitir que alguien más te violente física o psicológicamente. Es importante que sepas también que desde que te subes a la patrulla hasta que sales libre, tienes derechos que te protegen. Como en las películas, tienes derecho a guardar silencio. También tienes derecho a saber por qué se te está deteniendo, a dónde te van a llevar y cuál es el proceso a seguir, así como a informárselo a tus familiares o conocidos si están presentes. En el juzgado tienes derecho a solicitar la ayuda de un abogado o de un defensor público, y si lo necesitas, también tienes derecho a un traductor. Es tu derecho que tu información personal y los detalles de tu proceso se mantengan resguardados de terceros, y sobre todo, tienes derecho a que te informen de todo esto. De igual forma, si en algún momento eres víctima de un abuso, puedes y debes denunciarlo, sea de forma personal, a través de un abogado o de algún familiar. La Secretaría de Seguridad Pública tiene una Dirección General de Asuntos Internos que se encarga de investigar las acusaciones en contra de los policías. Si ahí no te resuelven nada, también puedes acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a alguna organización civil que se encargue de casos similares para que te oriente. Este proceso varía ligeramente en algunos estados, pero en todo se mantiene un aspecto esencial. No importa la gravedad de tu delito, siempre se debe de respetar tu integridad y tus derechos humanos. A fin de cuentas, los organismos de seguridad pública, como las policías, existen para cuidar a los ciudadanos de la violencia, no para exponerlos a ella. En México, los cuerpos policíacos no reciben la debida capacitación, tampoco cuentan con un sueldo que haga valer su trabajo, pero aún así existen policías honestos y que cumplen con su deber sin necesidad de realizar abusos de autoridad, pero esos no son la mayoría. Lamentablemente vivimos en un país en donde debemos cuidarnos de los criminales y de algunos policías. Si llegan a detenerte, recuerda que hay derechos que te protegen. Y aunque pareciera que en México a las leyes poco se les respeta, no solo la Constitución te protege, sino que también existen convenciones y tratados internacionales que establecen el derecho de todo ser humano a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, entre otras. Espero que te haya gustado el video de este jueves. Ya sé que seguramente piensas que los policías hacen lo que se les da su gana, pero es importante que conozcamos esta información para evitar o prevenir que suceda otro caso como el de Marco Antonio. Si te llegas a ver en esta situación, hazle saber a los elementos de seguridad que conoces cómo debe ser el protocolo y que debe de respetarse
cuidarse. También cuéntame en los comentarios de acá abajo qué otras recomendaciones conoces tú para que se respeten nuestros derechos en este tipo de situaciones. Te invito a que te suscribas a nuestro canal en el botón que aparece por acá para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente, que nos des me gusta en Facebook, que nos sigas en Twitter y que visitas nuestro sitio www.mientrastantoenmexico.mx. Gracias por ver este video nuevamente y te espero por acá el lunes. Si alguien te denuncia que mientras el juez no dicte sentencia de tu culpabilidad, es deber de los policías que alguien más te violente físico. Mientras permanezcas bajo arresto, es decir, es deber. Tienes derechos que te protejan.